Edward Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut. Según su propio relato, sus primeras experiencias con lo paranormal ocurrieron en su niñez, entre los 5 y los 12 años, en una casa que él describía como encantada. A los 6 años fue diagnosticado con Asperger y desde entonces siempre quiso estudiar psicología, pero las experiencias sobrenaturales que vivió desde su niñez le hicieron cambiar la ruta de su vida. En aquella casa encantada en la que vivió su infancia, a menudo, durante las primeras horas de la madrugada, cuando el resto de su familia dormía, Ed afirmaba que las puertas de su armario se abrían solas, y de él emergían luces flotantes con rostros que lo observaban fijamente. El rostro que más recordaba era el de una anciana enojada. Esta habitación se llenaba de un frío gélido, y a veces escuchaba voces extrañas. Estas experiencias, lejos de paralizarlos de miedo, despertaron en él profundo interés por lo paranormal, una curiosidad que lo llevó a estudiar el tema y a convertirse en un demonólogo autodidacta. Por su parte, Lorraine Rita Moran nació el 31 de enero de 1927, también en Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Ed, las experiencias de Lorraine eran de naturaleza clarividente. Desde muy pequeña, a la edad de 7 años, en un colegio católico de niñas, ella afirmaba ver el aura de las personas, una especie de luz luminosa que rodeaba a los individuos y que cambiaba de color según sus estados de ánimo. Lorraine aprendió a mantener su don en secreto durante mucho tiempo, ya que su familia no comprendía sus habilidades. No las comprendería nunca. Ed y Lorraine se conocieron cuando eran adolescentes a la edad de 16 años en el Colonial Theatre of Bridgeport, donde Ed trabajaba. Lorraine frecuentaba el lugar con su madre. Allí se hicieron amigos y en poco tiempo descubrieron que tenían mucho en común, especialmente su fascinación por lo paranormal. Se casaron tan solo un año más tarde, a la edad de los 17, poco después de que Ed regresara de servir en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio su vida fue modesta. Ed se dedicó a la pintura, un talento que tenía, pero no pintaba modelos ni paisajes, sino que pintaba casas encantadas. Lorraine, por su parte, le ayudaba a vender los cuadros. Juntos se dedicaron a un estilo de vida bastante nómada, viajando por Nueva Inglaterra para que Ed pudiera pintar y ellos pudieran investigar los casos que encontraban. Con el tiempo se dieron cuenta de que su verdadera vocación era ayudar a la gente a alejarse de sus monstruos. En 1952 fundaron la New English Society for Psychic Research, que es la primera organización de cazafantasmas en Nueva Inglaterra de la historia. A partir de entonces comenzaron a abordar casos de manera mucho más formal, combinando las habilidades de la clarividencia y la mediumnidad de Lorraine con los conocimientos de demonología de Ed. A lo largo de su carrera investigaron miles de casos, muchos de los cuales se convirtieron en la base de libros y las famosas películas que los llevaron a la fama mundial. Con el futuro venidero, Ed se especializó en demonólogo y fue reconocido incluso por la Iglesia Católica, lo que le dio una autoridad mucho más especial en su campo. Su enfoque era el de un investigador que buscaba anomalías y fenómenos extraños, y su metodología no siempre se alineaba con el método científico tradicional. Por medio de su fundación, buscaron ayudar a personas que creían estar lidiando con fenómenos paranormales, pero antes de cualquier intercesión paranormal, su proceso incluía derivar a las personas a psicólogos y psiquiatras para descartar posibles causas psicológicas o médicas antes de intervenir. Es importante destacar que sus métodos y hallazgos han sido objeto de un intenso escrutinio durante el transcurso de los años. Los escépticos y críticos argumentan que sus afirmaciones carecían de pruebas verificables y que sus investigaciones se basaban en experiencias en lugar de evidencia científica. Ed se presentaba como una figura práctica, valiente y metódica. A pesar de los miedos de su infancia, desarrolló un enfoque pragmático hacia los casos, tratando de entender la naturaleza de las manifestaciones. Su rol implicaba un estudio de jerarquía y de comportamiento de todas las entidades demoníacas y buscaba métodos para combatirlas. Este enfoque le daba un sentido de control en situaciones que se percibían como caóticas y aterradoras. La motivación principal de Ed era siempre la búsqueda de la verdad y la protección. No se conformaba con ignorar lo que veía, quería entenderlo. Su papel como protector de su familia y de los clientes que solicitaban su ayuda era fundamental para su identidad. Él veía su trabajo como una misión para ayudar a los demás, especialmente a aquellos que se sentían indefensos ante lo que él creía que eran fuerzas malignas. Lorraine, por su parte, era mucho más sensitiva y con una alta empatía. Lorraine era percibida por los demás como una persona muy emocional y muy empática. Sus habilidades psíquicas le permitían percibir lo que los demás no podían, como las auras, la presencia de los espíritus y las energías. Era ella quien experimentaba de primera mano la energía de los lugares y las emociones de las entidades. Este rol la colocaba en una posición de gran vulnerabilidad emocional, ya que absorbía y sentía las cargas energéticas de los casos. La motivación de Lorraine estaba profundamente ligada a la compasión y a la validación de sus experiencias internas. Al principio tuvo que esconder sus habilidades, lo que pudo haber generado un sentimiento de incomprensión, pero su trabajo con Ed le dio un espacio para usar sus dones de manera constructiva y ser validada. Su rol no era solo percibir, sino también actuar como un canal para los espíritus y, en última instancia, ayudar a las familias a encontrar armonía. Ella era la parte emocional y espiritual de la dupla. La clave del éxito de los Warren como equipo residía en que sus perfiles psicológicos se complementaban. Ed proporcionaba el marco teórico, la estructura, la protección, mientras que Lorraine ofrecía la conexión intuitiva y la validación emocional de los fenómenos. Ed ciertamente era el cerebro metódico y el músculo, pero Lorraine era el corazón y los sentidos. Esta dinámica les permitía abordar los casos desde múltiples perspectivas,
desde la académica, desde la demonología y también desde la personal de la clarividencia. Juntos crearon una narrativa convincente sobre su trabajo que, aunque ha sido objeto de críticas y escepticismo, resonó con muchas personas que buscaban respuestas en el mundo del inexplicable. En 1970, dos estudiantes de enfermería, Donna y Angie, recibieron una muñeca de trapo de la marca Rage N como regalo. Con el tiempo, la muñeca comenzó a comportarse de manera extraña. Se movía sola por la casa, aparecía en diferentes habitaciones y dejaba notas con mensajes inquietantes. Ed y Lorraine concluyeron que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña, como las jóvenes creían, sino que era un objeto inanimado que estaba siendo manipulado por una presencia inhumana o demoníaca. Para evitar que la entidad siguiera afectando a la gente, los Warren se llevaron a Annabelle y la encerraron en una vitrina de cristal bendecida en su Museo del Ocultismo, con un cartel que manifiesta "No abrir nunca". El caso de Amityville es uno de los casos más famosos y controvertidos de los Warren. Un año después de que Ronald DeFeo Jr. asesinara a 6 miembros de su familia en una casa en Amityville, Nueva York, la familia Lutz se mudó al lugar. Sin embargo, en menos de un mes abandonaron la propiedad, afirmando que habían experimentado fenómenos paranormales perturbadores, como voces demoníacas, objetos moviéndose solos y levitaciones. Ed y Lorraine se sumergieron en la investigación, documentando los supuestos eventos sobrenaturales y asegurando que la casa estaba habitada por una presencia demoníaca. Aunque este caso fue ampliamente mediático, también fue objeto de mucho escepticismo, con críticos afirmando que gran parte de la historia fue fabricada para vender libros y obtener fama. En 1977 ocurrió el caso del poltergeist de Enfield. Este caso involucró a la familia Hudson. La madre, Peggy, y sus 4 hijos afirmaron que una entidad fantasmal los estaba atormentando, lanzando objetos, moviendo muebles y produciendo ruidos fuertes. Las hijas, especialmente Janet, fueron el centro de la actividad, llegando a afirmar que una entidad las atacaba. Los Warren viajaron a Inglaterra para investigar. Lorraine afirmó haber sentido la presencia de una entidad malévola, y Ed creyó que el caso era auténtico, respaldando los relatos de la familia. Sin embargo, al igual que en otros casos, este también fue duramente criticado por la comunidad de escépticos, quienes argumentaron que las hijas de la familia habían admitido que algunos de los eventos eran bromas para asustar a sus hermanos. En 1981 se sucedió el juicio de Aaron Johnson, quien mató a su casero Alan Bono en Brockfield, Connecticut. La defensa de Johnson, con el apoyo de los Warren, se basó en el argumento de que él no era responsable de sus acciones porque estaba poseído por un demonio. Los Warren testificaron en el juicio, afirmando que habían practicado un exorcismo a David Glatzel, el hermano menor de la prometida de Johnson, y que el demonio de David se había transferido a Aaron. Aunque la defensa de posesión demoníaca fue rechazada por la corte y Johnson fue condenado por homicidio, fue el primer caso en los tribunales de Estados Unidos en usar este argumento paranormal como defensa legal. Los Warren visitaron la finca de Arnold en Rhode Island en 1974 para resolver el caso de la familia Perrón. La familia Perrón creía que su casa estaba embrujada por el espíritu de una bruja llamada Bathsheba. El matrimonio investigó el lugar y determinó que estaba infestado por una entidad maligna. Según los testimonios, la entidad atormentaba a la familia con ruidos, olores y ataques físicos, especialmente dirigidos a la madre, Carolyn Perrón. A diferencia de la película, la familia nunca logró exorcizar la casa y se vio obligada a mudarse. Además de estos casos, que fueron los más populares, los Warren investigaron otros expedientes menos conocidos, como el de la familia Smurl en Pensilvania, el de la dama de blanco en un cementerio de Nueva Inglaterra y el del hombre lobo de Southend, también en Inglaterra, un caso de posesión que terminó con un exorcismo. Aunque tuvo su propia película, The Haunting in Connecticut, en el 2009, el caso de la familia Snedeker es uno de los menos comentados. En esta familia, en el año de 1986, el hijo mayor, que padecía de cáncer, comenzó a tener visiones y a afirmar que veía fantasmas. La familia reportó una intensa actividad de poltergeist y fenómenos como la levitación de camas y la aparición de un cadáver humano en el baño. El matrimonio Warren encontraron evidencia de múltiples entidades. El caso fue la base del libro In a Dark Place, The Story of the Tree Haunting, de 1992. En la década de 1980, Bill Ramsey, un hombre de Southland, Inglaterra, comenzó a sufrir episodios violentos en los que, según él, se comportaba como un lobo. Atacaba a la gente con una fuerza sobrehumana, mordía y mostraba un comportamiento animal. Su caso llegó a oído de los Warrens, quienes viajaron a Inglaterra para investigarlo. Después de entrevistarlo, el matrimonio determinó que Bill estaba poseído por un demonio con características de lobo. Lo llevaron a su casa en Connecticut y, con el permiso de la Iglesia Católica, le practicaron un exorcismo en 1989. El caso fue documentado por el propio Ed en su libro. El Union Cemetery on Easton, Connecticut, ha sido siempre objeto de historias sobre una dama de blanco, una mujer que se parece a los conductores y parece flotar en la carretera. Se dice que su espíritu pertenecía al de una joven que murió en un accidente de coche a finales de los años 40. Los Warren, conocidos por su interés en este tipo de leyendas urbanas, investigaron el cementerio. Ed afirmó haber visto a la mujer y logró capturar una fotografía de lo que parecía ser una figura etérea en el lugar. La famosa muñeca Annabelle no es el único objeto que se encuentra en el Museo Encantado de los Warren. También se encuentra un piano que se toca solo. Se cuenta que este piano fue encontrado en una casa embrujada donde una niña había sido asesinada. Según los Warren, el piano a veces tocaba por sí solo en medio de la noche y el sonido se intensificaba cuando una presencia maligna se manifestaba. Se cree que está conectado al espíritu de la niña, quien solía tocar este instrumento.
También se encuentra el espejo de la plantación de Myrtles. Este espejo supuestamente proviene de una casa en Luisiana, construida sobre un cementerio indio. La leyenda dice que contiene los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos, que fueron envenenados en la propiedad. Se rumorea que quienes miran el espejo pueden ver figuras extrañas o incluso pequeñas manos infantiles reflejadas. También se encuentran las perlas de la muerte. Se trata de un collar que fue adquirido por los Warren tras una investigación en la que se le acusó de provocar la asfixia de sus dueños. Se creen que las perlas están poseídas por una entidad que ataca y estrangula a quienes la usan. Otro de los objetos es la silla del diablo. Se afirma que esta silla fue utilizada en rituales satánicos. Los Warren la obtuvieron después de un incidente en el que varios visitantes que la usaron reportaron accidentes, enfermedades o eventos desafortunados. Por esta razón, la silla está en una zona restringida del museo y nadie puede sentarse en ella. También se encuentra el ídolo satánico. Este objeto fue encontrado en lo profundo de un bosque en Connecticut, donde supuestamente era usado en rituales de brujería negra para adoptar a un demonio. El ídolo tiene símbolos antiguos grabados y rastros de sangre de animal seca. Los Warren aseguraron que desde que fue retirado de su ubicación original, ha provocado accidentes inexplicables a su alrededor. También se encuentra el vestido de novia de Anna Baker. Este vestido perteneció a Anna Baker, una joven adinerada del siglo XIX. Su padre se opuso a que se casara con un minero, por lo que ella nunca se casó ni se puso el vestido. Se dice que después de su muerte el vestido se movía solo, especialmente los días en que Anna habría planificado su boda. El objeto está asociado con un espíritu vengativo que busca a su amado. Y por último, los muñecos de sombra y de la plaga. Se trata de una colección de los Warren que también incluía muñecos que supuestamente fueron creados con fines oscuros. Por ejemplo, el muñeco Shadow, que supuestamente causaba pesadillas y ataques al corazón a quienes lo miraban. Un muñeco de madera relacionado con la peste negra, que se asociaba con la muerte y la enfermedad, o una pelota que rodaba sola por toda una casa de Pensilvania. El legado de todos estos objetos continúan vivos gracias a las historias que los Warren contaron y que más tarde se inmortalizaron en el cine de terror. Judy Warren Speran es la hija única de Ed y Lorraine. Creció en medio de las investigaciones paranormales de sus padres, lo que la expuso a un mundo inusual desde una edad temprana. Durante gran parte de su vida, Judy se mantuvo en gran medida fuera del centro de atención pública, respetando la privacidad de su familia. En la actualidad, Judy está casada con Tony Spera, quien se convirtió en una figura clave en el legado de los Warren. Tony Spera, que es el yerno de Ed y Lorraine, fue un colaborador cercano del matrimonio durante sus últimos años. Tras el fallecimiento de Ed en el 2006 y el de Lorraine en el 2019, Tony asumió la responsabilidad de continuar con la labor de la familia. Tony se convirtió en el curador oficial del Museo del Ocultismo de los Warren y se hizo presidente de su fundación. El famoso museo, que estaba en el sótano de las casas de los Warren, fue cerrado al público en 2019 debido a problemas de zonificación y seguridad. Aunque los objetos han sido reubicados, Tony ha expresado su deseo de reabrir el museo en un lugar mucho más grande y seguro en el futuro. Ed Warren falleció el 23 de agosto del 2006 a la edad de 79 años. Murió en su casa de Monroe, Connecticut, el mismo lugar donde él y su esposa habían pasado gran parte de su vida investigando fenómenos paranormales. Su muerte fue el resultado de una insuficiencia cardíaca que había sufrido varios años antes, lo que le dejó con una salud delicada. En los últimos años, Ed se vio obligado a retirarse de la investigación activa. Lorraine, por su parte, vivió muchos años más que su esposo. Falleció el 18 de abril del 2019 a la edad de 92 años. Lorraine murió pacíficamente mientras dormía en su casa de Monroe, en Connecticut. En los últimos años, Lorraine se convirtió en una figura aún más pública gracias al éxito de las películas del Conjuro, que la inmortalizaron como una clarividente audaz, como el alma de la pareja y también como un clásico de la historia del ocultismo y del cine. Su muerte marcó el final de la era de los Warren, pero dejaron un gran legado en el mundo de la parapsicología que hace reflexionar a más de uno. Fue enterrada junto a su esposo en el cementerio Snippney. El legado de ambos continúan a través de su fundación, ahora dirigida por su hija y yerno, y con esa vasta colección de casos que inspiraron una de las franquicias de terror más populares de la historia y que se convirtieron en dos de los personajes más conocidos en todo el planeta.